Pero decir plaza significa portémonos y conversemos de lo que está pasando. Entonces reivindiquemos el concepto de la plaza, reivindiquemos el concepto de encontrarnos físicamente para conversar, para compartir y abramos el espacio. Y hay ganas de escuchar conversaciones, anécdotas. Es rico saber que uno tiene. Hola, bienvenidos todos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Plaza, este podcast donde nos juntamos a conversar de kinesiología y mucho más. Este capítulo va a constar de dos partes. La primera parte vamos a esbozar un tema muy interesante, ¿cierto?, sobre la kinesiología y el nivel de formación hoy día en pregrado que se ve después en el área clínica. Vamos a opinar, vamos a hablar del problema, vamos a dar nuestra opinión y los invitamos a participar y ser parte de este capítulo. Lo vemos a continuación. Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Plaza. Hoy día nos hemos reunido, gran parte del equipo, hay una ausencia por distintas razones. Hay una especial que no quiero dejar pasar, que es la ausencia de nuestro amigo Cristian Rojas, que está pasando por un momento difícil, personal, y queremos mandarle un fuerte abrazo y decirle que le dedicamos este capítulo a él y a su familia. Y a Dani, por supuesto, a él y Cristian. Un aplauso, todo el ánimo del mundo, mucho cariño, mucho ánimo y esperemos prontito tener esta vida así. Y también le vamos a dedicar parte de este capítulo, o por lo menos este capítulo, ¿cierto?, con el corazón, a nuestro querido amigo Javier Salas, que estuvo en la plaza hace poquito en el CIEMPA, que también está pasando un momento delicado de salud. Le mandamos pura energía, pura fuerza y pura buena onda aquí desde la plaza. Me tocó hoy día ser el conductor. Qué cosa, que yo estaba esperando mi momento. Miraba desde el rincón ahí, echadito, cuándo me va a tocar a mí conducir. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que comentarle, muchas cosas que decir. Cuando uno tiene tantas cosas, cuesta ordenar las ideas, se vienen todas y te abruman. Entonces, cuando me dijeron de qué vamos a hablar, justo yo había tenido una experiencia en ese minuto con una alumna de pregrado que estaba haciendo su internado y que antes de atender a un paciente me pregunta por una práctica sin evidencia, que yo estoy absolutamente en contra de hacerla, y a partir de eso la empiezo a interrogar y me doy cuenta de la precariedad de los argumentos con la que ella sostiene una aseveración clínica relevante. Me quedo pensando y digo, incluso conversando con ella, me queda dando vuelta esto de cómo estamos formando hoy a los kinesiólogos en las universidades chilenas. ¿Qué producto estamos teniendo? ¿Qué vemos nosotros que estamos al final del proceso? ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué percibimos nosotros? ¿Qué percibe nuestro entorno además? ¿Qué perciben los ambientes laborales, los equipos multidisciplinarios? Porque esto es muy relevante, porque a lo mejor estamos en un momento de empezar a decirnos las cosas a la cara, empezar a conversar, empezar a poner estas temáticas sobre la mesa. A lo mejor es el momento de empezar a cambiar para mejorar. Nos toca conversar de todo, volvemos a nuestra esencia. Hicimos estos paréntesis en el hotel, había invitados que correspondía a hablar, lindos capítulos a todo esto, pero volvemos a lo que queríamos, plantear un tema, un tremendo tema, la verdad que estoy muy, muy involucrado también, probablemente toda esta mesa y todos los placeros en ese tema, y siempre, para hacer un paréntesis, nos hemos saludado a quien nos falta saludar. Nuestro querido Pepe Grillo, Sí. Que ahí está. Hola. Pepe, está contento, Pepe. Está contento. Hola. Estoy hablando más lento porque la gente dijo que no entendía lo que decía. Muy bien. Pero no puedo, tengo que repetirlo. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Piensa muy rápido usted. Pensé que estaba con clases con fonoaudiología particular. Ahí está que ha mejorado harto, ¿eh? Las cosas que piensa la gente. Son cosas... Totalmente fuera de lugar. Digamos. No, pero ha sido eficiente el tratamiento.
Pero bien, Ya. bueno, volvamos porque era algo que Eduardo y lo conversamos. Volvemos a nuestra esencia, podemos también, Felipe lo ha dicho muchas veces, podemos hablar de distintos temas y es hora de hablar de un tema bien. Por supuesto, con altura de mira, con respeto y sin ánimo de ofender a nadie, ¿cierto? Evitando, Claro. podemos decirnos las cosas. Es más, es necesario que nos digamos las cosas. Y nos digamos las cosas como son, por su nombre, sin eufemismo, sin decirle a las cosas, llamarlas como no son, para que alguien no se vaya a sentir, para que alguien no se vaya a enojar. No, no se enojen, todo lo contrario. Si nosotros tenemos una visión crítica respecto de algo, es una oportunidad siempre de mejorar. Felipe Castillo, Súper ¿qué de te parece acuerdo. a ti? Gracias, Eduardo. Sí, mira, interesante para nosotros, para mí en particular, ya que pertenezco y tengo contacto con estudiantes de pregrado, del tercer y cuarto año. Tengo contacto por varios años interactuando con estudiantes de química de internado. Y lo más bonito e importante también, que estos mismos estudiantes que uno va siguiendo en su ruta académica, luego varios de ellos son parte de nuestro equipo de kinesiólogos de cuidados intensivos. Entonces, desde la perspectiva personal, frente a este tema, surgen muchas preguntas, muchas reflexiones asociadas a los estudiantes que finalmente uno enfrenta en la sala, porque uno profe, como docente, como guía, como quieras decirlo. Tienes enfrente a ti un interno o tienes frente a ti un grupo de 30, 40 estudiantes dispuestos a escuchar, ¿cierto? Pero tú no los conoces a ellos y uno realiza una dinámica asociada al mundo de la pedagogía que con mucho respeto uno realiza, pasa que no es pedagogo, ¿no? Que tiene las herramientas particulares de la. Entonces, en ese desafío de ir conociendo estas realidades, uno encuentra baches, encuentra dificultades de todo tipo, no solo académicas, como uno pudiera pensar, sino que también emocionales, económicas. Gente y estudiantes, yo lo comenté en algunas plazas atrás, que tienen que viajar 2 horas para llegar a la universidad. Y bueno, entonces, y también uno fue estudiante. Entonces, por lo tanto, uno visualiza que ese grupo de estudiantes son 20, 30, 40 individualidades. Buen concepto. Exactamente, en donde es complejo para este docente, guía, este académico, poder entender qué pasa con esas individualidades. Y la pregunta es, siguiendo tu línea, ¿hasta qué punto tengo yo o puedo yo, tengo herramientas para hacerme responsable de esa formación o de los baches que existen? Por ejemplo, ¿qué pasó en su etapa escolar? ¿Cómo fue su etapa escolar? ¿Cierto? ¿Cómo es su ambiente familiar? Y entramos a una dinámica muy compleja que tiene en el final del camino un estudiante, un futuro kinesiólogo, un joven, sentado frente a ti en una aula, dispuesto a escuchar lo que tú le quieres decir. Entonces, ahí como, y para cerrar un poco la idea, como que se pone brumoso el ambiente y ahí es donde surge la reflexión, surge la conversación con otros pares en esta mesa de qué hacemos, cómo recogemos esas individualidades que en el tiempo antiguo, quizás te tomo José, Eduardo, Roberto y yo también, que ya me considero un antiguo, nadie se preocupaba en nuestro tiempo de eso. O sea, uno Claro. llegaba a la universidad, me acuerdo de mis clases de 50 personas o compartíamos con otras carreras, y bueno, yo no a tomar apuntes de la diapositiva de un profesor que estaba súper lejos en el auditorio gigante. Bueno, por tanto, también hay un tema generacional. O sea, esto es una especie de popurrí, de tutti frutti, de muchos elementos que cuesta desgranar para poder llegar a una respuesta. Ni siquiera una Ahora, solución, una muy buen respuesta. punto. Hay que entender que dentro de esta reflexión que ya cada vez se va limpiando más conceptualmente. Desde que partimos con un ejercicio respecto a un problema que logramos detectar y empezamos a analizar el porqué. Exacto. Y Esa es la se idea. da el punto de que cuando empiezas a analizar, cuando ya tú tienes un recorrido de vida, un recorrido docente, un recorrido gremial, un recorrido académico que te permite decir cómo me formé yo y qué está pasando en la formación actual. Porque probablemente, por mucha razón, las propias generaciones actuales no tienen un punto de comparación. Ellos están viviendo el momento y El realidad que presente, tienen, claro, el presente. claro. Lo que les Y tocó vivir. nosotros,
afortunadamente personas pensantes y reflexivas, que la reflexión es un gran punto, nos ponemos a hacer este análisis para recoger esa individualidad. No, y pasa que también tenemos el tiempo, que a veces en esas aulas gigantes que comentaba Felipe, de las cuales todos yo creo que estuvimos, el profesor que estaba a 50 metros no tenía cómo percibir que, no sé, que no conocías o no podías hacer una regla de 3, porque este profesor que tuviste en la media o en la básica también con 40 estudiantes, no tuvo cómo hacer darse cuenta de todas estas brechas que tenía. Yo tengo un punto de lo que dice, tanto lo que ha dicho Felipe como lo que dice Roberto. Aquí hay un sinnúmero de factores que confluyen en el resultado final. Y aquí hay personas, individualidades con historias sociales, económicas, familiares, personales, emocionales, etc. ¿Estoy de acuerdo? Lo que uno detecta ahora es la tremenda diferencia que existía en el modelo antiguo versus el modelo actual. ¿Sí? Nosotros vivimos como estudiantes, Exacto. donde existían distintas barreras. Había una barrera de entrada clarita que se llamaba prueba de selección universitaria, en mi época, prueba de actitud académica. Si tú no tenías 700 puntos en una prueba que tenía un máximo de 800, no tenías 700, olvídate, no ibas a entrar a la universidad. Habían 4 escuelas de kinesiología, una en Santiago y el resto todas en región. Entonces tú ya tenías una barrera de entrada. Si a ti no te iba bien en la prueba, no sabías verbal, no sabías matemática, no sabías historia, no sabías química, entonces no podías entrar a la universidad. La universidad no es para usted, le decía así el modelo. Vaya a estudiar una carrera técnica o incorpórese al mundo laboral desde otra área. Y gente muy exitosa. Y ser universitario no es la única manera. Cortito, quiero terminar la idea y te la dejo ahí. Después había un proceso, una barrera de proceso, que era que tú no podías reprobar más de una vez el mismo ramo, que habían ramos que la asistencia era 100% obligatoria, que habían estos profesores en la sala gigante que el gallo daba su charla, su clase, se iba y el que cachó, y ahí corríamos todos a la biblioteca a conseguir los libros, reservar 3, 4 libros para 40 alumnos, ¿cierto? Y había un esfuerzo y esto era una especie como gánese una carrera, así sin como decir si eso es bueno, malo, mejor o peor, solo un ejercicio de realidad. Y después había una barrera de salida, que era el examen de grado. Tú no te podías sentir que habías terminado porque podías incluso reprobar tu examen de grado. Y después entraba al mundo laboral y todo lo demás. Hoy día yo siento que en el modelo actual de educación, que es producto de una situación país, la Constitución Política del Estado, la Ley General de Educación, la educación como un derecho, la educación como una plataforma de negocio, un bien de consumo, lo dijo un expresidente, que ya no está con nosotros, porque yo siento mucho respeto. Dijo, la educación es un bien de consumo. ¿De qué me están hablando? ¿Ah? ¿De qué derecho? Bien de consumo, derechamente. Aquí hay una plataforma de negocio, para desarrollo de negocio, por supuesto. Y además, el derecho de la educación, de la libertad de educación, que está por sobre otros derechos. Correcto. ¿Ah? Entonces, el modelo hoy día yo siento que tiene debilidades tanto en la barrera de entrada, y hay universidades y nadie se puede sentir ofendido o agredido por mis palabras, porque esto pasa, PSU rendida. Está publicado en la prensa, en las revistas, en los diarios. Barrera de entrada, PSU rendida. O sea, tú te inscribes, vas una vez, firmas el pablito y estás listo. Puedes entrar a la universidad. Puedes entrar a la universidad. Después podemos analizar con más detención, sobre todo los que conocen mejor el sistema, cómo es el proceso al interior. ¿Por qué no logra hacerse cargo los 4 o 5 años de formación académica dentro del aula de este alumno que trae deficiencias de fuera y que no las logra tampoco compensar adentro? Y esa era mi pregunta. Y finalmente, y ahí te lo dejo, la barrera de salida. ¿Cómo están las barreras de salida? Hoy día hay universidades que están eliminando los exámenes de grado, que están eliminando las tesis por revisiones bibliográficas más básicas. Hay dentro de algunas universidades, ¿cierto?, quienes dicen, pero si para la kinesiología no es necesario que hagamos una investigación, sino para investigar. ¿Okay? Entonces hay una mirada
distinta a la que había a lo mejor en nuestra época, y a mí por eso me produce tanta incomodidad, veo como tanto matiz. Roberto. ¿Todas las personas pueden ser kinesiólogos? Porque Gran creo pregunta. que es lo que te venden ciertas universidades. No te preocupes, rinde la prueba, que el resto me encargo yo. Yo voy a hacer que tú seas kinesiólogo. Yo creo que hoy día toda persona puede tener el título de kinesiólogo, puede obtenerlo. Si encuentra su espacio, encuentra el lugar y se adapta al modelo. La pregunta, y ahí donde, por eso surge este podcast. Los kinesiólogos hoy día tienen las competencias, las habilidades y el discurso político de un kinesiólogo. El discurso político, cuando yo digo discurso político, no estoy hablando de política partidista, estoy hablando desde el gremio, como presidente del colegio de kinesiólogos, digo, uno tiene que salir claro cuando sale a la universidad qué es lo que es y para dónde va y desde dónde mira los procesos. Pues yo le digo a los alumnos, siempre le hago la siguiente pregunta, a todos, pre y posgrado. El médico cura, la enfermera cuida, el kinesiólogo, una palabra. Nunca me contestan. Y de ahí para adelante estamos fritos. No sabemos lo que somos. ¿Cómo vamos a saber cómo lo hacemos? Siempre he dicho, lo llevamos al terreno de la kinesiología, pero este ejercicio amplifíquenlo a todas las profesiones. Por supuesto. No debemos ser tan, y no solo salud, puede ser también indicativo. otras áreas. Exactamente. Claro. Es un problema transversal. Absolutamente. Y si hacemos un ejercicio de ping-pong, nombra una palabra que se te venga a la mente como causante de todo. Tú las nombraste algunas, pero traten de tirar una sola palabra. Podemos decir economía, que alguien más, una sola palabra. Roberto la dijo, se la voy a copiar. Brechas. Bueno, marco regulatorio. Marcos. Economía lo dijimos, política. Muchas cosas que van generando este problema que finalmente a nosotros, como insisto y lo voy a seguir reforzando, seres pensantes y reflexivos, nos hace transmitir este mismo concepto a través de esa pantalla. Claro. Fíjate, yo, en una visión desde lo macro, muy bien escrito por Eduardo, uno quiere hacer cosas, ¿no? Ya sea desde el punto de vista cuando uno es estudiante, quiere hacer cosas. Hay varios de la mesa y conocidos fueron dirigentes estudiantiles, hacían muchas actividades extraprogramáticas en términos de acción social, por ejemplo, de distinto tipo. Y pues segundo punto. Perdón. Volvemos a Felipe. No cortes, sigamos. ¿Cierto? Qué falta de educación, para hacer la piola, y dije, bueno, mi celular podría, no lo quiero poner aquí encima porque podría vibrar, va a sonar feo, entonces lo voy a poner en el suelo, y como estoy un poquito corto de tiro, entonces quedé muy lejos del suelo, y el celular cayó, golpeó, botó un vaso que había acá con agua mineral cachantún. Que se ve como sonido de vaso, sonido de risa. No, pero se fue pero está bien porque tenemos que tener estos paréntesis también. Está bien. Bueno, Hablando del paréntesis, no me pregunto a mí mi palabra. Pepe Grillo. Yo estoy aquí. ¿Fue a la universidad, Pepe Grillo? Pepe Grillo es universitario, ¿Tiene una carrera? es un grillo Disculpe, académico. chico, pero para terminar mi idea que Sí, se interrumpió solo por la Pepe caída Grillo, del celular. breve, cápsula. Cápsula. 10 Que bajar, segundos. bueno, a decir global, realmente eso indica que son muchas, la causa varía según la mirada que uno verifique el efecto, ¿no es cierto?, que provoca esta situación, pero desde lo macro, como uno trata de solucionar desde su área de influencia, ¿no? Y por ejemplo, me tomo las palabras de Roberto cuando en las clases que uno le toque realizar, y son clases de X día, en X momento, X generación. En mi caso particular, como yo llevo más de 10 años, 10 años en docencia de pregrado, 10 años, una década, como viejo. Pero me doy cuenta de que también en la evolución de, bueno, ¿qué hago al respecto? Y tomando todas estas problemáticas que no dependen de uno. Yo no hago la constitución, no pongo las normas, pero hago lo que indica Roberto, trato de aleonar, en el sentido casi como de arengue, ¿no? A mi área de influencia humilde que son estos estudiantes, que sean 1, 20, 40, lo que tengo,
interactúo, que son individualidades, el término que quise ocupar, que contactan con mi realidad en ese momento. Lo que trato es justamente aleonar y tratar de entender, más allá del contenido temático, que por supuesto hay que entender y hay que comprender y hay que ser evaluado, por qué somos quienes somos. Creo que me tocó mucho lo que dijiste, Roberto, porque realmente cada clase o cada conversación que puedo tener con una persona en formación, incluso de posgrado, es quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos realizando? ¿Qué hacemos para que la gente, con el resto de los profesionales de la salud, el resto de los pacientes, de los familiares, de la sociedad, sepa qué hace un kinesiólogo? Es que es esencial esa respuesta, porque a partir de ahí te fluye, incluso como digo yo a muchos alumnos, se te empiezan a abrir canales en la mente. Empiezas a entender incluso toda la formación curricular que tienes de respaldo. Tú te enfrentas ante un par, ante un paciente, ante tu entorno clínico, llevándolo al punto de la kinesiología. Porque a partir de ahí fluye desde quién eres, fluye lo que tienes como herramienta para ejecutar lo que eres. Se entiende un poco con Sí, claro. y efectivamente uno trata de transmitir eso, y afortunadamente, bueno, hay escuelas y habrán escuelas. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar cercanamente en una escuela que te permite otorgar eso. O conocemos colegas, compañeros de curso, compañeros de universidad, que éramos estudiantes, que ahora están en otras universidades, entonces compartimos mesa de trabajo. Y quería, Peperillo, si me permite, esta cápsula que es un poco más extensa, la pregunta que hiciste. Pídale permiso. Me hizo ruido. Quería responderla, pero como que sentí que esa pausa era necesaria. El médico cura, la enfermera cuida, y nosotros ¿qué dirías tú? Con una palabra, ¿no? Claro, en una sola palabra, la que se te venga. protegemos. Me gusta. Yo me quedo con la rehabilitación. Rehabilitamos. Yo me quedé, estaba entre dos. Rehabilitación, pero un concepto que fui desarrollando, lo conozco con el tiempo, no es que siempre lo tuve claro, que es la gestión del funcionamiento. Claro, eso es un concepto. Sí, por eso. No es una palabra. Claro, me complicó. Así que también, en el tema de proteger, lo pensé, como que me quedaba corto, me faltaba la siguiente etapa, claro. quizás un poco cuadrado. Pero fíjate que entre 4 personas que tienen este tema claro, tenemos No es tan ser fácil. cercana, pero no es tan fácil. Sí, por supuesto. Pero, y esa facilidad, y me tomo tus palabras, esa facilidad con que mi familia, mis amigos que no son quien de la salud, pueden decir claramente qué hace un médico, qué hace una enfermera. Me encantaría que en el futuro dijeran claramente qué hace un kinesiólogo. Pero mira, hagamos el ejercicio al revés. Yo tengo una palabra, una palabra. Mi palabra es recupera. Recupera tu palabra. Recupera. Con la rehabilitación. Pepe, perdona. La profilaxis. Bueno, después de estos 20 Igual. liberé Es que es un tema. Está muy bueno. amarilla por la cápsula larga. Te engañé. De kinesiología, nada que decir, pero de la palabra anterior fue triste porque me quedé sin habla. Pero quería tocarle un punto que tal vez desde la perspectiva que ustedes lo ven, no lo dimensionan, que es que ustedes ponen expectativas en los alumnos. Ya, Y eso la universidad no lo pone, porque la universidad lo que quiere es mandar un alumno hoy con competencia, siquiera con conocimiento, al campo laboral. Y la expectativa la ponen ustedes como docentes, la gente con que trabaja. Ni siquiera ellos la tienen. Tremendo punto. Vamos Mira. a ese punto, pero déjame ir al ejercicio de reforzar la definición. Tu rol. Cuando yo les digo, tú te presentas, sobre todo sin ser peyorativo, hay muchos médicos o profesionales extranjeros que ni siquiera conocen la palabra kinesiología. Exacto. Cuando tú te presentas con ellos a sostener tu rol o a decirle qué vienes a hacer, ¿cuáles son tus roles? ¿Cuáles son los roles claros que tú estás capacitado para aportar en la unidad? Son 2. ¿Cuáles? Yo quiero Proteger y recuperar. Pero ¿cuáles roles En particulares? cuanto a la terapia física y la parte O respiratoria. sea, siempre en mis exposiciones de justamente el tema que hablas, que me toca digamos, forma cercana. Cuando me pones estos 2 elementos, inmediatamente, y lo que sabes en las clases que uno realiza de gestión del proceso asistencial,
son las herramientas de evaluación e intervención en terapia física y terapia respiratoria. Exactamente. Entendiendo nuestra área de cuidado intensivo o hospitalario, ¿no? Es tan claro lo que a y me gusta su médico extranjero que ni siquiera sabe lo que es un kinesiólogo, y que luego de declararlo, lo observa, te voy a decir cosas hermosas y muy útiles y otra cosa hacer. Observa que efectivamente damos alternativas, soluciones en terapia física y terapia respiratoria. Así es. Que en otros países son carreras independientes. Y esa claridad no está. No. Uno ya, el segundo ejercicio de realidad que estamos haciendo, más que crítico, es que uno hace esas preguntas y muy pocas Pero, José, No hay identidad, yo creo, ¿no? Eso, Dentro de eso, la identidad. dentro de lo que uno Bueno. enseña, justamente cuando uno dice, oye, falta mucho que enseñar en educación emocional, educación financiera, probablemente Exacto. cuando hablamos en educación básica, también faltan ramos de identidad kinesiológica. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuántos tuvimos ramos de historia? Por ahí hay unas clases Perfecto. muy buenas de historia, Historia. sobre todo, Eduardo, de la kinesiología, que, oye, todos debiésemos saber, para saber a dónde vamos y quién somos, también hay que saber. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que yo voy un poco más allá. Pero conecta con lo que Yo- hablaba Pepe Grillo. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con lo ¿Son que ustedes están diciendo. expectativas eso, como dice Pepe Grillo? No ¿Son deberían ser Ah, expectativas. Yo no soy- ese yo también no va a estoy de tocar acuerdo ese con punto. No deberían ser expectativas, deberían No ser realidades. a Deberían eso ser voy. realidades. No, porque cuando le pedimos sumar, restar, multiplicar y regla de 3, o sea, cuarto medio. Y de hecho, en mi clase yo soy más. Esta pregunta, les digo, es de quinto básico. Claro, Hablemos de la pero segunda. claro, si hay Quinto contenidos que básico, son de la también es un básica, por ejercicio supuesto. Para Pero nosotros señora, darnos perdón, cuenta que no está exigida probablemente ese nivel de emoción. Y nos damos cuenta nosotros tarde porque obviamente ya hijos grandes nos alejamos de la formación básica y quedamos con esa brecha. Les voy a tirar Los chicos están una saliendo cotota. así. Una bomba de neutrones aquí en el centro de la mesa. Vamos. Pero todo cuando José dice llegamos tarde. digamos. El proyecto de ley de reforma del Código Sanitario que está hoy día en el Parlamento y que estamos casi todas las profesiones de la salud muy esperanzadas que avance y que se transforme en una reforma del Código Sanitario, porque reconoce a todas las profesiones de la salud. Ya no solo se centra la salud en el concepto del médico, que sabe todo, que lo diagnostica todo, lo prescribe todo, ¿cierto? Y le pide un poquito de ayudita a la enfermera, un poquito de ayudita al kinesiólogo. No, aquí cada profesión tiene su rol, su espacio en el sistema de salud del país. Ese es el código. Tiene un artículo donde el Ministerio de Salud le propone al legislador, esto no ha sido ley todavía, pero podría serlo en un mediano, incluso un corto plazo. Dice que las profesiones de salud deberán rendir un examen final específico para cada profesión de acreditación. Lo que pasa en muchas partes del mundo, que hay barreras de entrada, barreras de proceso y barreras de salida. Hasta ahora nuestra barrera de salida era solo académica, el examen de grado, ¿cierto? O la tesis o el examen de grado, cualquiera de las dos podía ser tu barrera. Pero en la mayor parte del mundo, sobre todo las profesiones de la salud, y entre ellas la fisioterapia, que es nuestra profesión en Estados Unidos, yo no estoy hablando de países ni de China comunista, ni de Venezuela, ni de Cuba, estoy hablando de Estados Unidos, de España, de Inglaterra. Un fisioterapeuta y kinesiólogo, para poder ejercer la profesión, tiene que tener un certificado de acreditación que se lo da una institución dependiente del Estado, pero que lo certifica. Usted tiene las competencias, sí, tome. Ahí tiene su certificado, ahí tiene su licencia por 2 años. A los 2 años después se te acabó, no puedes seguir trabajando y tienes que renovarla. Y te exigen cómo te ha ido, qué hiciste, en qué trabajaste, qué estudiaste, de nuevo el examen de nuevo, listo, check, 2 años más. Hoy día no existe en nuestro país, a mi juicio, mi opinión muy personal de la cual me hago cargo, yo no creo que no existen barreras en ninguna parte, ni barreras de entrada, ni barreras de proceso, ni barreras de salida. El ministerio está pensando poner una barrera de salida y decirle lo mismo que pasa en el UNACOM hoy día, que es el examen nacional de conocimientos específicos en medicina, que hoy día un egresado de la profesión de medicina en Chile no puede ejercer en el sistema público si no aprueba el UNACOM. Estaban apareciendo los EUNACOM o similares para todas las profesiones de la salud, entre ellos el EUNACOM de kinesiología. Es una barrera de salida. Probablemente estamos llegando tarde,
nuevamente. Pero, ¿le ven ustedes que pudiera ser un elemento favorable para incidir no solamente como barrera de salida, sino que en todo el proceso? Porque ahora que no hay ningún tipo de barrera, ningún tipo de control, yo hago lo que la ley me permite hacer. Académicamente te voy a contestar con otra bomba, porque académicamente suena de sentido común, como muchas propuestas de este país. Pero ¿qué pasa si esa propuesta, que de mucho sentido común y académicamente sustentable, se enfrenta con alguien que te dice o algo o alguien, poniéndolo entre comillas? Estás limitando mucho a los kinesiólogos con el EUNACOM. Son muy pocos entonces los que están validándose. Se me está encareciendo el sueldo del kinesiólogo porque son muy pocos. Permitamos que haya más gente. No le demos tanta prioridad a la EUNACOM de kinesiología, por darte un ejemplo. Entonces empiezan a aparecer otras barreras que ni siquiera somos capaces de analizar porque pudieran aparecer. Por supuesto. Y que contrastan con lo que uno desde el sentido común tiene claro. Por ende, desde la academia es evidente que es muy bueno por lo que nosotros estamos quizás reclamando acá, de que haya este sustento académico para la formación de cada uno, pero se puede enfrentar con realidades que son, las pusimos al inicio, sociales, políticas, gremiales, y vayan a contrastar con eso que... ¿Te puedo contestar cortito? Absolutamente. En el gremio lo hemos conversado. En los gremios lo hemos conversado. Una EUNACOM te limita solo para ejercer en salud, con personas que sufren además y que dependen casi en un 100% de quien es su terapeuta. Absolutamente. Y que no tener los requisitos mínimos que demuestren que tienes las competencias o los conocimientos mínimos, el Estado debería proteger a esas personas. Se les sabe que usted no trabaja en salud, pero mire, usted tiene tu kinesiólogo, trabaje en la industria, trabaje en el deporte, trabaje en un gimnasio. Hay tantas otras áreas donde usted puede desarrollar su profesión, pero resulta que para trabajar en salud y atender enfermos, ¿cierto?, que usted puede ayudar o puede perjudicar, no, aquí no. Aquí hay el Estado le pone una barrera de protección. No, esto no va contra el alumno, no va con el egresado, no va contra la universidad, contra nadie. Esto va para proteger la seguridad de un usuario. Es absolutamente sentido común. Oye, Eduardo, ¿y el Estado? ¿O podemos pasarle esa pelota a otras instituciones que acrediten? Bueno, no, el Estado lo pone porque el Estado lo lleva al Parlamento y lo transforma en una ley. Pero después, ¿quién haga la EUNACOM? Tenemos que ser nosotros mismos. Tienen que ser los especialistas, tienen que ser las universidades, los académicos, tienen que ser las sociedades científicas, tienen que ser el mundo, ¿cierto?, los estamentos reunidos, quienes se pongan de acuerdo cuáles son los mínimos. No le podemos entregar a la universidad, que es parte del problema, la responsabilidad de, porque si les va a preguntar cuántos 2 más 2, ¿cierto? Y 3 dividido en 2, no nos sirve. No, tremendo. ¿Quién va a tener la continuidad de todo el peso gremial que el desarrollo de esta conversación y otras vienen detrás de Eduardo Toñarelli?